Buenas tardes. La verdad que es un privilegio estar acá. En lo personal, volver a mi rol de periodista. Como siempre digo, volver a las fuentes. Hoy tengo el desafío de compartir una mesa con amigos y colegas profesionales que respeto mucho, que quiero mucho, desde el paraguas de los asuntos públicos. Para nosotros, quienes entendemos a los asuntos públicos como con una mirada que engloba otras disciplinas de la profesión, la comunicación, las relaciones públicas, es muy interesante este panel que los presento para ir pensando por dónde viene, o por lo menos algunas referencias a las que vamos a tener ahora. Juan Iramain, socio director de Infomedia, gracias por estar. Gracias, muchas gracias, Santi. Julián Ballarino, jefe de Relaciones Institucionales de Prisma Medios de Pago. Y del otro lado lo tenemos a Pablo Catoni, presidente del Consejo de Relaciones Públicas. Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Lamento no poder estar ahí con ustedes ahí en la mesa. Bueno, Pablo, la idea, y doy pie ya un poco como planteábamos recién, para mí el eje central tiene que ver con esa mirada de paraguas, ¿no? Y esa mirada donde lo regional muchas veces para nosotros es un aspiracional, y entonces un poco en esta cuestión, fundamentalmente, Juan, por tu experiencia, por tu trayectoria, voy a hacer dos preguntas en una. Es un comparativo en lo que tiene que ver con lo regional y con la Argentina, o si se quiere con OSUR, de cómo estamos trabajando los asuntos públicos. Y después ese doble rol por tu experiencia en lo corporativo y hoy desde un lugar de consultor. Así que... Bueno, Santi, sí, muchas gracias. Un placer estar en el panel y, sí, como decías, con amigos y gente que admiro y a vos mismo. Es bien interesante. Yo tuve a mi cargo el rol de Asuntos Públicos y Comunicaciones para Citibank en América Latina, que eran 23 países. Y después, cuando trabajaba desde Canadá para Scotiabank, tenía 32 países y ya no era solo la región, sino era global. Así que es interesante por ahí la comparación dentro de la región, pero también con el resto del mundo. Yo diría, simplificando mucho, los países que tenemos tradición hispánica, por decirlo de alguna manera, es interesante porque tendemos a tener, esto es una generalización, una idea de que la acción de lobby es en principio sospechosa, y es sospechosa, esto ya es elucubración, pero es lo que veo, de alguna manera constato, porque lo que tiene legitimidad plena es la autoridad, y peticionar frente a la autoridad es una acción de un privilegiado. El que tiene privilegio tiene acceso a la autoridad, y como tiene acceso a la autoridad puede influir en ella, pero hay una sospecha de que, claro, tenés el privilegio y por eso lo haces. En los países de tradición sajona es diferente. La autoridad es otorgada por la gente, por los ciudadanos. Por lo tanto, después reclamarle a la autoridad, pedirle cosas a la autoridad, forma parte de la misma dinámica. Yo te puse ahí, por eso yo voy a reclamarte, a pedirte, a exigirte incluso. Y no hay sospecha en principio. Eso es una simplificación muy grande, pero me parece que es una primera distinción, si se quiere, cultural, que es bien interesante. Después en países, a mí me tocó, como viví en Canadá, pero me tocó operar mucho en Estados Unidos, en la etapa que viví en Estados Unidos también. Los países sajones tienen en general una regulación para los asuntos públicos bastante más desarrollada que nosotros. En el resto de los países tenemos insinuaciones de regulación de las acciones de lobby o de gestión de intereses frente al gobierno. En esos países lo que hay sobre todo es registro de lobistas, gente que queda registrada en algún tipo de protocolo y ya se sabe el nombre, se sabe quién es, se sabe qué agencia tiene detrás y quiénes son los que lo fondean. Es un tema de transparencia respecto de quiénes están detrás del lobista. Y después hay registro de reuniones, en general con mucha formalidad, mucho protocolo, dónde se reunieron, por qué se reunieron, cuál fue el tema tratado, y en general una sensibilidad grande para dejar todo registrado. Están las áreas de compliance de las empresas detrás de este tipo de cosas, y hay una sensibilidad extrema para evitar cualquier tipo de acción, por ejemplo, pago de una invitación, de un café, de un almuerzo, de lo que fuera, al funcionario que después algún día pueda ser interpretado como una acción indebida, por decirlo de alguna manera. Es una sensibilidad que en nuestros países, en los países latinos,
casi nos produce risa, porque hay sensibilidad extrema para un café, como digo. En todo caso lo paga el funcionario para que no quede ninguna duda de que no hay ningún tipo de petición de interés. Sí. Tengo ahora en la memoria, esto no aplica a asuntos públicos de manera directa, pero sí al periodismo, reuniones con periodistas de Bloomberg en Toronto, en Canadá, puntualmente. No estamos hablando de una comida carísima, es ir a tomar un café a un Starbucks, un cafecito americano puesto ahí, de ninguna manera pago yo. Tengo en la política de mi medio, de Bloomberg, que ninguna fuente me puede pagar un café en Starbucks. Tiene que ser, lo tengo que pagar yo, para eso tengo una tarjeta corporativa y lo paga el periodista. Sí. Eso se replica a un extremo en el caso de los funcionarios públicos, así que es un caso bien interesante. Y ya simplificando, después si se quiere la comparación entre consultores y corporativos, a mí me tocó ahí en el rol de corporativo, ahora de consultor. Yo diría, en la mayoría de los casos allá, acá un poco también, el corporativo ejecuta la acción de asuntos públicos, es el que se reúne con el funcionario en cuestión y es el que funciona como vocero en la relación esa, al menos de manera simplificada diría que sucede bastante eso. El consultor lo complementa mucho haciendo mucha inteligencia previa, preparando el terreno, haciendo un seguimiento de agenda de la persona con la que te vas a reunir, quién es, de dónde viene, cuáles son sus relaciones previas, y haciendo las gestiones también de prensa y de redes sociales que complementan la gestión directa. Entonces, como digo, me parece que son complementarias, muy necesarias una y la otra. Rara vez, en nuestro caso, al menos en los otros países, el consultor va a reunirse con un funcionario en nombre del cliente. Es más raro, va al cliente después que el consultor lo haya preparado en todo caso. Pero sí tiene mucho valor lo que hagamos nosotros como consultores, vos lo sabés bien, en toda esa etapa previa de inteligencia, entendimiento de la agenda, entendimiento de qué relaciones hay detrás de esa persona a la que uno con la que va a reunirse, sí, y cuáles son los temas de su interés que vale la pena levantar para hacer la gestión. Así que creo que un resumen va por ahí. Está muy bien. Ahí, gracias, Juan, hay un punto para mí clave que lo ato con lo de Julián, que tiene que ver con el registro, ¿no? Porque también es una profesión o una disciplina donde el registro a veces queda que pasa de largo, ¿no? Es más el intangible. Y creo que el desafío que llevaron a cabo desde Prisma Medios de Pago, en poner en valor los números, vuelvo al tema de lo intangible, en ese índice de pagos en función de un resultado concreto en las relaciones no solamente con los periodistas, sino como bien lo planteabas, Julián, Advocacy 360, ¿no? Con un público, con un mensaje preparado para cada público y con algo concreto que contar. Así que si podías contarnos de manera concreta cómo fue el alcance y que tuvo un premio DIRCOM el año pasado sobre gestión de asuntos públicos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a Forbes y un placer compartir el panel con dos amigos, la verdad, y Pablito desde su casa. Sí, nosotros de alguna manera lo que planteamos es dar a conocer el negocio. Y déjame contarte apenitas de qué se trata el índice. El índice es un registro en donde nosotros hacemos un estudio de mercado de medios de pago. O sea, obviamente no es solamente datos Prisma, sino que es datos de estimaciones de mercado. Y a partir de ahí comenzar a contar cómo funciona este ecosistema. En ese sentido es que planteamos internamente lo que conocemos como Advocacy 360. O sea, no es solamente ir al regulador, no es solamente ir al sector público, sino también ir a los especialistas para darles datos para que ellos puedan trabajar, académicos que lo recibieron muy bien y también periodistas. Digo, es todo un ecosistema que de alguna manera en la interacción con las compañías, en la interacción con el sector, le faltaba eso, le faltaban datos. Y a través de los datos, datos certeros, datos que se pueden comprobar, nosotros, ¿qué hicimos? Empezar a contar cómo es nuestro negocio, cómo es el liderazgo de Prisma y cómo funciona realmente todo este mundo de cada vez que uno pasa una tarjeta, ya sea con una billetera, ya sea con una tarjeta física, cuando lo hace contactless, cómo funciona todo eso.
Porque quizás lo que sucede y lo que sucedía es que no necesariamente el interlocutor con el cual uno dialoga tiene que conocer nuestro negocio. Totalmente. Ese es un punto en donde nosotros nos paramos desde la partida. ¿Por qué el interlocutor tiene que conocer nuestra empresa y el sector? Si no lo conoce, entonces termina teniendo evaluaciones diferentes de las que hubiese tenido si hubiese contado con herramientas estadísticas. Concretas. Entonces ahí es donde fuimos internamente y dijimos, bueno, tenemos un área de Big Data con la cual empezamos a trabajar los números, pero desde una visión no de la Big Data y qué es interesante, sino es qué es interesante para el interlocutor. Entonces, él qué necesita para entender el negocio. Y a través de esa matriz es que fuimos y llegamos con esos números y que armamos desde el área el índice. Y los datos los dos para presentarlo a Pablo, porque para mí esto que plantea Juan y Julián tiene que ver con ese doble rol que tenemos, tanto corporativos como consultores, de darnos vuelta también con el cliente o con la compañía en la cual trabajamos, a contarle ese detrás de escena que hay del otro lado. Ese registro que vos planteás, para mí es clave, Pablo, que estás del otro lado, porque hay una novedad acerca del Consejo y algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión de intereses. Así que te doy pie, Pablo, para arrancar con eso. Bueno, muchas gracias, Santi. Gracias a Forbes por la invitación y, bueno, como decía antes, lamento no poder estar acompañándolos ahí, pero bueno, presente de alguna manera. Y sí, gracias por la pregunta y me gustaría también combinar las dos cuestiones que hablaban Juan y Julián, ¿no? La primera es aquella relacionada con el prejuicio sobre la actividad de la gestión de intereses, ¿no? O con algún tipo de velo de opacidad que muchas veces se le pone sobre esta actividad y también linkearlo con la necesidad de mostrar quiénes somos, qué es lo que hacemos, como contaba Julián, ¿no? Y de alguna manera nosotros desde el Consejo, déjame quizás un breve paréntesis, contar qué es el Consejo. El Consejo Profesional es la institución más representativa del sector de la comunicación institucional y los asuntos públicos en nuestro país, que reúne colegas de todo el país, de los diferentes ámbitos en los que podemos desarrollar nuestra tarea, ¿no? Desde el ámbito corporativo, consultoras, organizaciones de la sociedad civil, ámbito público, academia, y en los diferentes momentos de la carrera. Nuestro objetivo fundamental es poder elevar el estándar profesional de lo que hacemos, ¿no? Y también dar las discusiones que hay que dar para tener cada día una mejor profesión y seguir desarrollándonos todos los días. Entonces, en ese marco y con esa idea es que tomamos el tema de la gestión de intereses. Posiblemente, como decía antes, uno de los temas de nuestra profesión que tiene menos teoría de base o que tiene menos estudio o que se discute menos en nuestra profesión, y por eso son muy bienvenidos paneles como el que tenemos hoy. Tomamos eso y en los últimos meses un grupo de colegas, socios del Consejo, empezaron a discutir sobre cuestiones relacionadas con el lobbying, ¿no? Con la gestión de intereses, buscando básicamente entender cuál es la regulación vigente, cuáles son las posiciones que nosotros tenemos sobre el tema y poder desarrollar capacidad instalada en la materia. Esto derivó finalmente en un borrador de guía de buenas prácticas en la gestión de intereses, que es justamente lo que hoy tenemos la oportunidad de presentar, que lo que busca es ser un documento base. Ahí está el resumen de ese decálogo. Lo que busca es ser un documento base, un punto de partida para la discusión, ¿no? Lo que queremos es que de alguna manera tener algún tipo de herramienta que permita brindar un espacio de estudio para enriquecer cada una de estas cuestiones contempladas en el documento, promover el debate transparente sobre la gestión de intereses y seguir impulsando el desarrollo con profesionalismo ético de la actividad de nuestro país. Y obviamente también es una invitación a que las diferentes instituciones de nuestro sector se sumen a esta discusión, ¿no? Y podamos tener este debate para continuar elevando los estándares éticos y técnicos que tenemos en nuestra profesión en nuestro país. Como se ve ahí, como dice su nombre, son 10 puntos.
básicamente. Y son, como decía, una base de discusión. La idea es que a partir de esto que presenta el Consejo se pueda discutir punto por punto de esto y se pueda entender cómo poder enriquecer ese documento y llegar a esas discusiones más desarrolladas, ¿no? A ver, la idea no es recorrer los 10 puntos, no, pero, el documento es... Perdona, Sí. Pablo, pero es interesante, digo, porque un poco la discusión que planteabas y cuando este fue un proceso que arrancó el año pasado, no solamente con el trabajo de este equipo que vos bien señalás, sino también con distintos actores y dejarlo algo sobre concreto y sobre papel. Digo, me parece que ese era un tema y no seguir hablando en el aire, que es un poco y ato con lo de Julián, ¿no? Que no es una profesión de intangibles, ¿no? Sino que acá hay cosas concretas para discutir de cara a lo que viene y sobre todo en un año quizás electoral, pero ya pensando en el próximo año con una estructura política diferente a la que tenemos hoy. Sí, es como decís, es como marcar las líneas de la cancha para jugar en este terreno, ¿no? Y después poder ir discutiendo sobre esa base. De alguna manera lo que marca es que los profesionales, más allá de los intereses propios que representan, tienen que velar por el bien común y proponer soluciones de política pública o de normativa, digamos, que responda al problema en cuestión sin alterar normas que puedan violar principios de libre competencia, de derecho a ambiente sano u otras acciones que puedan afectar el normal desarrollo de la sociedad. También se insta a que se promuevan canales para habilitar el acceso a la información de las dos vías, ¿no? La posibilidad de que todos los actores con algún interés en la cuestión puedan presentar información de relevancia, pero también que las autoridades gubernamentales puedan acceder a esos actores con interés y también... Y está muy relacionado con lo que contaba Julián, ¿no? Establece que esa información que se provea sea completa, verídica, confiable, contrastable y que siempre se garantice la transparencia y la identificación de los intereses que se representan y los objetivos que se tienen en ese proceso de toma de decisiones. Y finalmente también presenta una lista de conductas que como consejo en ninguna circunstancia pueden ser admisibles para los profesionales del sector y obviamente se los insta a hacer cumplir estas buenas prácticas y promover estos principios de integridad, de cumplimiento y de ética, ¿no? Como decía antes, es un punto de partida, estamos contentos de poder rodar la pelota y a partir de eso tener discusiones ricas en nuestro sector que permitan seguir desarrollando nuestra profesión. Gracias, Pablo. Un poco de cara, hoy estamos atravesados por esta pandemia y hay un cambio radical en los comportamientos de las sociedades, de los gobiernos, de las empresas. Este punto que él plantea, y lo pongo en la mesa ya para pimpoñar los tres, es hacia dónde van los asuntos públicos, ¿no? Con esa mirada regional, con esa mirada local, pero también con una óptica que va más allá de la Argentina, con datos concretos, con un trabajo del Consejo en materia de algo concreto de discutir en lo que tiene que ver con la gestión del lobby o la gestión de intereses. ¿Hacia dónde van los asuntos públicos? No sé quién lo sabe con certeza, estamos conversando y elucubrando sobre el tema, ¿no? Pero da la impresión de que hay una expectativa cada vez mayor de poder medir resultados concretos. Creo que el impacto en el negocio, un poco el caso que cuenta Julián va en esa línea, que es mejorar el sistema de medición de la gestión de los asuntos públicos y de resultados de los asuntos públicos. Tengo ahora en la memoria un caso que a mí me tocó cuando trabajaba en Citi, había un marco regulatorio que se quería modificar en Brasil, una ley puntualmente, que obligaba a que las empresas pusieran sus servidores de Internet en el país. Eso impactaba en muchas empresas multinacionales que tienen sus servidores fuera del país y que eso los obligaba a hacer una inversión muy importante en Brasil. Como antecedente ya había pasado en Rusia y ya había pasado en Turquía, los países que querían seguir operando en esos países tenían que poner sus servidores y me acuerdo que la inversión para poner los servidores de un banco, en este caso, como en el caso de Citi, era de 120 millones de dólares para poder simplemente tener eso funcionando. Lograr que
se excluya del proyecto de ley a los bancos y puntualmente al que me tocaba a mí, implicaba ese ahorro solamente de la inversión inicial, más la operación después de tener gente trabajando en eso. Más, y eso ya es un imponderable mucho más difícil de medir, el antecedente, porque cuando un país como Brasil, que tiene cierto liderazgo en la región, impone ese criterio, el efecto siguiente es que otros países alineados ideológicamente, en ese momento estaba Dilma Rousseff de presidenta, generaba el efecto muy parecido en Ecuador, en Bolivia, en algunos países más de la región, ya era un número enorme. Pero si solo nos circunscribiéramos a Brasil, ya hablamos de un ahorro para el negocio de 120 millones de dólares más el costo de la operación. Creo todo lo que podemos hacer para mejorar la medición de esta gestión, linkearla con el negocio para que quede claro que no estamos hablando solo de ideas, sino de que un marco regulatorio después tiene impacto concreto en el negocio, creo que va bastante por ahí. Y el otro elemento que mencionaría, pero dejo a los demás que hagan sus comentarios, es una demanda social cada vez mayor de transparencia que pone una presión particular en los profesionales de los asuntos públicos para atender a esa necesidad, para que no sean gestiones que se hacen de manera por afuera de la sensibilidad social o de las leyes. Sí, en esa línea, y le doy pie a Juli, digo, esa coherencia entre el decir y el hacer, ¿no? Y en esa exposición que tienen hoy, no solamente la comunicación mediada, sino también las redes sociales, digo, cómo quedas expuesto, y es un punto no menor, digo, en el desarrollo que han llevado a cabo, esa conversación a veces corta de los medios, donde, por eso es interesante esa mirada más 360. Sí, de alguna manera, a ver, no me arriesgaría a decir hacia dónde van, capaz que sonaría un poco arrogante. Sí me parece que el trabajo que hicieron en el Consejo de esto, marcar un poco la cancha y decir, bueno, se juegan con estos límites, me parece súper positivo. Y lo vinculo mucho a lo que decía a Juan. Me parece que no sé claramente hacia dónde vamos o cuál es el futuro dentro de 10 años, pero sí me parece que el presente debería ser a partir del negocio. Digo, el profesional de asuntos públicos del futuro debería conocer muy bien el negocio, debería ser muy amigo de los números, debería ser muy amigo de la operación, porque es muy difícil si no hablar con un interlocutor si uno no conoce la operación. Genera descrédito. Digo, es esto que plantea Juan. Juan está discutiendo o estaba discutiendo en ese momento un impacto de 120 millones de dólares. Uno tiene que entender y tiene que poder ponderarlo en la operación del negocio. Entonces, me parece que ese sí es un buen punto de partida hacia lo que vendrá en el futuro. Pablo. Yo coincido con las dos posiciones tanto de Juan como de Julián. Creo que sin duda la demanda de transparencia va a ser cada vez mayor y la lupa sobre la profesión va a estar cada vez más grande, y por eso es necesario no solo que exista una regulación que permita ejercer este derecho de la manera más libre y adecuada, sino también autorregulación que permita hacerlo con estos estándares de como estábamos hablando. También coincido que cada vez hay una demanda mayor de medición de los resultados, del impacto de la operación, que es cada vez menos intangible y cada vez más tangible, y existen herramientas para poder hacerlo. Y también existen herramientas para conocer mucho mejor a nuestros interlocutores, al ambiente en el cual desarrollamos nuestras actividades, y para poder, de alguna manera, anticipar cuestiones del espacio público, ¿no? Y acá es el uso de herramientas de Big Data, etcétera, para empezar a trabajar con inteligencia artificial también en el armado de mapas de stakeholders, mapas de influencia, y de qué manera nuestras gestiones con autoridades públicas y también con diferentes terceros actores que puedan influenciar en la materia, sea cada vez más adecuada y mucho más asertiva. Muchas veces no se linkea este tipo de herramientas con
la actividad de la gestión de intereses, pero existen cada vez más emprendimientos y más herramientas que nos permiten también incluirlas en esta actividad. Y como siempre digo, la necesidad de permanente capacitación, no solo de conocer cada vez más el negocio, como decía Julián, que me parece fundamental. Sin duda, nosotros somos hombres de negocio, ya cada vez menos soporte de negocio, más parte del negocio directamente, pero también tener una capacitación continua en nuevas herramientas, en nuevas formas de comunicarnos, en cómo linkear las actividades de comunicación, de sustentabilidad, etcétera, para hacer gestiones mucho más efectivas. Yo quiero hacer una paradoja y cerrar, quizás estaba anotando algunas palabras y justo me aparece la palabra era, ¿no? Pero digo, son tres palabras que sintetizan claramente lo que planteamos hoy acá, que tiene que ver con la escucha, que tiene que ver con el relacionamiento y que tiene que ver con lograr acuerdos, ¿no? El desafío de lograr más y mejores acuerdos. Y a esto, si se quiere, le agrego esto que planteaba Julián sobre el registro y los números, ¿no? No estar tan en el aire, sino ir a cosas concretas. Así que, bueno, gracias a ustedes por la disponibilidad y a Revista Forbes por la oportunidad que me dieron de moderar y de volver a mis inicios del periodismo. Muchas gracias.